Vamos a continuar con norma jurídica. Vamos a hablar de Flalión Enrique, Villanov José y Raffo Julio, quien menciona al filósofo Kelsen, quien dice que y señala que las normas tienen un carácter hipotético, es decir, que la aplicación de una sanción está siempre condicionada a que ocurra un hecho determinado que recibe el nombre de transgresión. Bien. Kelsen menciona y arma una estructura de norma jurídica y menciona que si A es, entonces B debe ser condicionada a la aplicación de una sanción. A su vez menciona que las leyes o normas jurídicas enlazan una condición jurídica con una consecuencia jurídica. El lenguaje o términos jurídicos, lo único que cabe afirmar es que la consecuencia jurídica está imputada a la condición. Por ejemplo, la referencia de una prisión domiciliaria tiene un sentido causal. Quiere decir que es por un hecho o un efecto o una causa y en la cual esto tiene que ser imputado. Kelsen hace una distinción de la doble purificación o pureza metódica, ¿no? Y acá menciona la distinción entre el derecho de las otras órdenes como la moral y la religión. La norma moral no prevé sanción alguna. La moral, digamos, acá la norma moral establece deberes del hombre para consigo mismo. En cambio, el derecho sí lo hace una sanción, en tanto que las jurídicas, o sea, las normas jurídicas señalen las obligaciones que tienen frente a los demás. También hace una distinción entre el ordenamiento jurídico y los ordenamientos religiosos, lo cual menciona que lo religioso establece sanciones, pero las sanciones que se aplicarían serían relacionadas a lo espiritual, serían más relacionados al castigo, pero el castigo divino al castigo del paraíso. A diferencia de las sanciones que se realizan en el derecho y en las normas, se aplican en el mundo concreto, en donde en este caso prevén, un ejemplo, el homicida ya tiene una sanción que puede ser de 8 a 24 años de cárcel. Vamos a continuar con las normas como juicio hipotético. El juicio hipotético expresa el enlace de una situación de hecho condicionante con una consecuencia condicionada. Acá el enlace específico sería la imputación. Luego vamos a hablar sobre la norma jurídica como normas coactivas. Kelsen menciona que toda norma jurídica enlaza a un hecho condicionante una consecuencia coactiva. Un daño, por ejemplo, un daño infligido por un órgano del Estado, una consecuencia que recibe el nombre de sanción. Todo hecho condicionante tiene esta consecuencia coactiva que sería, en este caso, podría ser en un órgano del Estado, la privación de la vida, privación de la libertad, privación de bienes, etc. Las sanciones jurídicas son coercibles y están específicamente previstas. Lo que hace a las sanciones jurídicas se encuentran previstas específicamente dentro de un esquema y el sistema normativo, que las predeterminan en sus condiciones de aplicación y efecto. Son coercibles en el sentido no sólo de que es posible, de hecho, su imposición coactiva por terceros, sino que dicha imposición por parte de los órganos del Estado es considerada como lícita. El ordenamiento jurídico es un ordenamiento coercible y coercitivo en el sentido de que conmuna a los individuos a una conducta determinada. Las heteronomías de las normas jurídicas. Es frecuente diferenciar las normas jurídicas de las morales, diciendo que mientras las primeras son heteromonas, las segundas son autónomas.
Quiere decir con ello que las normas morales obligan a condiciones de que previamente sean tenidas como válidas por el propio sujeto. Las jurídicas obligan, en cambio, independientemente de la aprobación individual, a las mismas. Los conceptos jurídicos fundamentales y los contenidos en la norma. La sanción es un mal, la privación de un bien tal como la vida, la libertad, la honra o la propiedad, infligido coactivamente por un órgano del Estado que actúa aplicando una norma jurídica. La transgresión es el hecho antijurídico, ilícito o entuerto, es el hecho antecedente al que se encuentra imputada la sanción, es decir, la hipótesis que condiciona la reacción específica coactiva del derecho. La transgresión es la violación de una norma supralegal o el derecho natural o la moral o del ordenamiento legal, sino que es simplemente aquel hecho que condiciona la aplicación de una sanción. El responsable, también en función del concepto de sanción, accedemos al del responsable. El responsable de determinada transgresión es aquella persona a la cual se le aplica la sanción, independientemente de que haya sido o no quien realizó el acto prohibido. Tenemos así que hay responsabilidad por derecho propio cuando coincide la persona del responsable con la del autor de la transgresión. Hay responsabilidad por el hecho de que otro cuando no coincide la persona que realiza la transgresión con la persona que recibe la sanción. El deber jurídico o prestación. El deber jurídico es lo opuesto contradictoriamente a la transgresión. Si lo ilícito es matar, el deber es no matar. Si la transgresión es no restituir un préstamo, el deber es restituirlo. Normas primarias y normas secundarias. Norma secundaria. Bajo ciertas condiciones una persona debe conducirse de un modo determinado. Y las normas primarias, si no se comporta así, entonces otra persona, como el órgano del Estado, debe realizar contra ella un acto coactivo determinado.